36:37, bueno, como por ahí, ¿no? Vamos a inmediatamente a empezar nuestro panel de conversación y en primer lugar queremos saludar a la profesora de Derecho Comercial, analista política, integrante de Faro UDD y ya podemos decir a estas alturas panelista estable de la Radio Universidad de Chile, con mucho orgullo además, Fernanda García. Bienvenida, Fernanda, gracias por estar acá. Muchas gracias. Y tenemos al periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. Bienvenido, Juan Andrés, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, Fernanda, Juan Andrés, seguimos dándole colectivamente vuelta al resultado del pasado domingo. ¿Cómo fue que se llegó en un tramo más largo a ese resultado? ¿Cuáles son las consecuencias ulteriores? Todos bien sabemos que está ahora el proceso de diálogo al interior de las fuerzas políticas que respaldaron a José Antonio Kast para efectos de la constitución del gabinete, pero la constitución del gabinete es un mensaje en sí mismo, ¿no? Pero bueno, yo sé que ya pasaron 5 días de la elección, pero la actualización respecto a por qué pasó lo que pasó continúa, ¿no? A propósito de que está Juan Andrés acá, hace pocas horas habló el ex candidato presidencial del Partido Comunista y ex alcalde Daniel Jadue, quien atribuyó la derrota al gobierno de Boric, ¿no? y al incumplimiento de las promesas. Durante esta semana ha hablado la presidenta de México también, eso circuló viralmente harto en Chile. Bueno, Fernanda, quería preguntarte, ¿no? Yo sé que han pasado 5 días, pero como seguimos hablando del tema, creo que no está de más. ¿A qué atribuyes el resultado? Y tan categórico por lo demás. Sí, voy a hacer una introducción muy breve a lo que me parece crucial, esto de los 3 meses entre la elección definitiva y la instalación o la asunción del cargo han sido bien criticados y creo que con motivos justificados, pero estos días que han pasado y lo que queda de aquí a marzo nos van a mostrar también cuál es el fundamento de que hay un plazo largo. Y más allá de que se pueda estudiar y acortarlo, ¿no es cierto? Y creo que el plazo es justamente que hay una especie de limbo entre salir de lo que fue el fragor de la campaña y de los dimes y diretes y poder tener una reflexión colectiva, social, que permita de algún modo, más allá de las diferencias, sentir que hay un cambio de conducción del Estado que sea representativo para todos los chilenos, es decir, que no sea simplemente un saludo a la bandera, el acto republicano del traspaso de mando, sino que tenga un significado que de algún modo sea compartido por todos. Uh-huh. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque tú hablabas de los 5 días y yo creo que lo responsable incluso no es tomarnos 5 o 10, sino que un proceso de reflexión incluso interno de los actores políticos debiera tomar más de por lo menos un mes, digamos, ¿no es cierto? Porque es un proceso, como la palabra lo dice, no es algo que uno pueda entender de un día para otro, así que me parece de todo razonable. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque lo que explica esto, obviamente no hay una sola cosa que lo explique, pero en parte tiene que ver con lecturas muy distintas de lo que pareciera ser que la ciudadanía quiere. En este momento le tocó, creo yo, a la derecha conectar más con el sentir ciudadano. Hace unos años atrás, cuando salió electo el presidente Boric, fue a la inversa, y lo único que lamentablemente a mi juicio sigue permaneciendo ahí, o sea, eso que podría explicar este triunfo tan potente por lo demás, creo que tiene que ver con que hay una falta de comprensión y hay unos diálogos que son muy extremos entre polos que no parecen entenderse. ¿Por qué lo digo? A propósito de lo que mencionabas tú de Jadue, uno esperaría, ¿no es cierto?, que en estas semanas hubiera un proceso de reflexión más tranquilo, más que de echar culpas, porque eso no hace sino reflejar que lo que no hay es una comprensión de lo que quiere la gente. Yo creo que en este momento la gente quiere, es cierto, seguridad, crecimiento, pero sobre todo quiere un camino de entendimiento, una sensación de normalidad, de que hay un país que está dejando de lado un poco las discusiones que pueden haber sido importantes en estos últimos 4 años, pero que quiere avanzar, que quiere encontrar un sentido a levantarse todos los días, a irse en una micro a trabajar, un trabajo que es duro, que tiene inseguridad, enfrenta inseguridad, incluso cuando no hay trabajo, que es una realidad de muchos chilenos y chilenas. Entonces, esta como disociación de la discusión de la élite política transversalmente con lo que la gente está viviendo, me parece que es lo que realmente explica
un resultado hace 4 años, este resultado hoy. Sí. En particular, claramente, en este caso que se carga a la derecha, se dice mucho, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de la alternancia en el poder, de que siempre están ganando las oposiciones, pero yo tiendo a pensar que es un poquito más profundo que eso. Ya, Creo que tiene que ver- ahí te pregunto, Perdón. Fernanda, y luego vamos con Juan Andrés. Sí, sí. La pregunta que te voy a hacer daría para que conversáramos, Juan Andrés, Fernanda, todo el día, pero es muy importante porque de eso depende la interpretación que haga el presidente electo de su mandato. Como la derecha, salvo el plebiscito del 2023, viene siendo mayoritaria en todas las contiendas electorales, la pregunta que se hace es si este es un triunfo, por decirlo de alguna manera, cultural de la derecha, es decir, hoy día, a diferencia de los 90, hay una mayoría electoral de derecha, o más bien es el triunfo de una agenda, seguridad, migración, de la cual no necesariamente se puede deducir que el mandato del pueblo es para hacer un gobierno muy de derecha. Si me permite decirlo así, Fernanda, este debate que se abrió a propósito de la visita del martes pasado de José Antonio Kassa Milei. Bueno, ¿qué es lo que piensa respecto a esa pregunta? Lo segundo. Yo creo que es de una agenda. Lo que pasa es que inevitablemente esa agenda que tú describiste, porque para no extenderme, fuera para hablar yo, esa agenda se tiende a identificar con la derecha, pero por eso digo que es más profundo, porque efectivamente, claro, se tiende a identificar con quien, una fuerza política que encarna el orden, la seguridad, la certeza, pero también, atención, las respuestas simples, las seguridades, aunque incluso la ciudadanía puede votar sabiendo que no le están diciendo completamente la verdad o que le están tratando de transferir una esperanza de que las cosas se van a solucionar con relativa rapidez. Yo creo que esa es la agenda, más que un sector político, y por eso es que se abre el espacio para los populismos. Podemos hablar, si quieren, del escenario de la motosierra para darle la palabra para Andrés también después, pero creo que tiene que ver eso con lo que decía en un inicio, la transición desde el candidato al estadista. Entonces, obviamente ese no es el mandato que tiene que interpretar un presidente que pretende dar gobernabilidad al país, eso está clarísimo, ¿no es cierto? Pero también está en este limbo institucional, démosle un espacio. Ahora, el análisis profundo me parece que evidentemente es una ciudadanía que quiere certezas, y eso es lo que sí es como una distintas realidades en Sudamérica, sobre todo, que se ha estado viendo el último tiempo un cambio hacia regímenes más de derecha, creo yo. Juan Andrés Lagos. Sí, mira, yo también creo que este es un tema que tiene una circunstancia, un proceso, no es episódico. Creo que también las élites transversalmente tienden a no reconocer esta situación como un proceso. Y sacan cuentas cortas, digamos, en general. Pero yo creo que esto viene, por lo menos siempre, lo he planteado otras veces acá, ya el año 96, pacto transicional mediante, en el sentido de que aquí había una gobernabilidad derecha, concertación, había un clima en ese sentido. No habían todavía expresiones sociales de descontento significativas como vinieron después. En los procesos electorales con sistema binominal se representaban binominalmente estas dos fuerzas en el Parlamento, en fin, y en toda la sociedad. En medio de ese clima aparece un estudio que a mí me parece que es muy importante porque fue muy real y fue muy impactante, que es un estudio de subjetividad muy profundo que hace el PNUD, que de alguna manera lo replica años después la CEPAL, y después han venido replicándose distintas instituciones con estudios muy profundos, en donde surge esto que estudios recientes de las universidades, incluida la Chile, hace semanas atrás, sí, antes de la elección, el miedo al otro. Sí. ¿Me entiendes? El miedo. Y el miedo al otro es el miedo a lo que decía Fernanda, el miedo a perder la pega, a tener una mala pega, el miedo de las mujeres transversalmente a los papitos corazón, al abuso, a no tener sueldos iguales a los hombres por ser mujeres. El miedo al crimen organizado. O sea, mira, hace 2, 3 días atrás menos, matan a un profesor emblemático en el Bosque. En La Pintana. En La Pintana, perdón, de la Escuela Pablo de Roca. Un profesor de 70 y tantos años que durante décadas y décadas trabajó con los niños, que era muy... había sido profesor de la alcaldesa Pizarro cuando ella estaba en el colegio. Sí, y lo mataron, lo apuñalaron porque trató de impedir que le robaran su auto.
Entonces, es decir, yo creo que ya llegó la hora de que no sí, puede ser que haya medios que espectacularizan y todo, Claro. pero no se puede relativizar situaciones de ese tipo, como el temor al narcotráfico. Nosotros tenemos más de 1.000 campamentos en Chile, más de 1.000. Y ahora salen a la luz pública porque ocurre que hay tomas, porque hay retomas, porque se están expropiando, pero allí han vivido por años y años y años familia entera. Ahí está metido el narcotráfico, ahí hay un tema de control de ciudadanía. Entonces yo lo que creo que hay el tema de la salud que decir. Acaba el presidente electo de anunciar un plan de emergencia para el tema de las listas de espera, ¿no? Porque el tema de la lista de espera no lo puedes medir en cuantificar, es solo en cuantificar. O sea, cuando tú estás dentro de una familia donde tiene una persona o dos que están en lista de espera, lo que estás haciendo es angustiosamente tratar de evitar la muerte. Entonces, yo lo que creo que toda esta subjetividad que lamentablemente las élites tienden a retener o a relativizar, fíjate que a mí, si hay algo importante de estas elecciones, de esta, la que terminó, es que este diagnóstico quedó instalado. O sea, este diagnóstico, que es la realidad de Chile, quedó instalado. Porque tanto el candidato Kast como la candidata Jara, particularmente en segunda vuelta, a pesar de los dime y direte, pero estos temas quedaron, o sea, quedaron como... O sea, claro, uno puede decir, es cierto, el país no se cae de pedazos. En Chile somos gente que ha habido terremotos. Sabemos lo que es un país cuando se cae de pedazos, ¿no? Literalmente, claro. Claro. Quizás se nos Pero cuela también, en el inconsciente decir las cosas de esa manera. Claro, pero Sí, también es cierto que si alguien a mí me dice que estamos súper bien, que incluso yo entiendo lo que dice Daniel Jadwe, en el sentido de lo siguiente, o sea, por Gabriel Boric, particularmente en segunda vuelta, votó mucha gente con una expectativa concreta. Y la verdad es que sea por distintas razones que habrá que analizarlo, no se cumplieron muchas cosas desde el punto de vista de estas expectativas socioeconómicas de pervivencia. Sí, ahí Fernanda, siguiendo la línea de lo que plantea Juan Andrés del miedo, Totalmente. para ganar elecciones el miedo es fantástico. Digo, lo digo con tristeza, pero Sí, es claro. así. O sea, si uno logra entender bien el miedo y logra usarlo a favor, sirve para ganar. Luego para gobernar es un boomerang, absolutamente. Y a propósito de lo que hablábamos recién, el Partido Republicano en este periodo legislativo ha tenido una praxis poco proclive a construir acuerdos, ¿no? De esto Fernanda se ha quejado Chile Vamos. Está el ejemplo de las acusaciones constitucionales no coordinadas con el resto de la oposición, pero hay varios ejemplos de este periodo legislativo. Ahora parece haber una deriva más pragmática en la medida que, según publican artículos de distintos medios, el Partido Republicano procuraría no solamente que el gabinete del presidente Kast sea amplio para representar a todas las oposiciones, sino también búsquedas de acuerdo con sectores de la próxima oposición, entre ellos la democracia cristiana, el PPD, que no van a tener, Juan Andrés, Fernanda, bancadas tan chicas. En la Cámara sumados los dos, Sí. son más de 15 diputados. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí te doy la palabra, Fernanda. A propósito del Sí. miedo, siguiendo lo de Juan Andrés. Si es que para conjurar el miedo, la agenda presidencial procura consenso sobre seguridad, migración, economía, tengo la sospecha que no va a ser tan complicado alcanzar consensos amplios. Si fuera a ocurrir, yo sé que el presidente electo, cuando fue candidato, dijo de muchas maneras que no iba a ser, pero como todavía no sabemos cómo va a reducir los 6.500 millones de dólares del gasto público, queda la duda. Si es que la agenda va por el lado de disminuir beneficios sociales, disminuir planes que son los que otorgan esa mínima seguridad social a capas importantes de la población, sospecho que el escenario se le puede volver adverso, ¿no? Ahí quería preguntarte cómo lo ves, porque de alguna manera estamos haciendo un loop y volvemos sobre la idea de cuál es el mandato, ¿no? Pero bueno, esto recae en cómo estructuras un gobierno y una agenda presidencial. Sí, comparto totalmente. Curiosamente, a ver, tratando de esquematizar, el miedo, curiosamente, es tan poderoso en campaña que si tú te fijas, si bien, claro, el eslogan del miedo es el que más lo encarnó, ¿no es cierto?, fue la crítica de la oposición cuestionando la seguridad y en ese sentido dándose esa dinámica de que se critica a quien está en el poder. El miedo se usó en los dos sentidos.
justamente para ir a lo que estás diciendo tú. El miedo a esta persona o a este candidato o a este sector político que pareciera no ser capaz o que hasta un cierto punto ha demostrado no ser capaz de acuerdo, que tiene un discurso muy rígido, una visión de la sociedad más bien conservadora, por no decir muy conservadora, que evidentemente no es representativa del 58% que alcanza en la votación, y eso también se exacerbó como miedo. No lo estoy calificando de ilegítimo, pero si tú te fijas también era un poco el miedo a que va a llegar esta persona que tiene una tendencia iliberal o que presenta vínculos fuertes con liderazgos abiertamente iliberales en Latinoamérica y en otras partes del mundo, ¿no es cierto? O sea, Entonces, efectivamente, ese miedo, para el miedo. Fernanda, ese miedo en buena medida hizo ganar a Boric el 2022. No digo que fue el único factor, pero movilizó mucha gente, sí. Totalmente, y de hecho yo creo que también lo hemos comentado acá, así como a modo de anécdota, volviendo a la campaña, un poco esta idea de en la interna era como ya, pues, esta vez tercera para Kast, en el fondo con Boric. En el segundo proceso constitucional, en el fondo, apareció este fantasma de este miedo y ahora, bueno, hazlo bien. Y de ahí viene toda la construcción narrativa del gobierno de emergencia, ¿no es cierto? Bueno, eso efectivamente es un doble boomerang. Tú dijiste un boomerang, pero es un doble boomerang justamente por lo que dices tú. Porque en el fondo tiene ahora un capital político, en cierto modo, Kast y el gobierno, para poder avanzar en una agenda dura en materia de, si tú quieres, crecimiento, empleo y sobre todo seguridad, ¿no es cierto? Porque puesto que hay un monstruo construido de esa imagen política, puede ser muy legítimo, pero construido ese monstruo, él solo puede como ganar en demostrar que no es quien se dijo que tenía que ser. Ahora, eso, nuevamente, volviendo al análisis tuyo que comparto completamente, es doble. Por una parte es ganar en, por ejemplo, humanidad, en demostrar que está en el fondo haciéndose cargo del mandato ciudadano de más seguridad y donde probablemente, como los políticos además leen bien o tienden a leer bien una vez que ya están en el cargo, ¿no es cierto?, y sin elecciones de por medio, cuál es el mandato ciudadano, probablemente va a contar con un apoyo relevante para sacar ciertas medidas en ese sentido adelante, más o menos efectivas, pero muy efectistas, sobre todo. El costo, pero que a mí me parece positivo, es que eso va a tener que también honrar su palabra en materia de derechos sociales y de no revertir aquello. Honestamente, creo que lo va a cumplir, porque fue muy enfático en decir que no iba a reducir las cosas por ese lado y tiene una posición fuerte que también se lo va a cumplir, o sea, cobrar, perdón, y además propio Chile Vamos también. Si la duda que me cabe es qué tan dañino va a ser que no sean 6.500 millones, porque todos sabemos que la gente de a pie no tiene esas consideraciones, pues, tan presentes. Ya, pero yendo a lo concreto, ya que invocaste el tema de la motosierra, sí. Han circulado versiones de todo tipo, como que le hicieron una suerte de encerrona casi, como venga por acá y sáquese una foto con la motosierra, pero el punto es que salió con la motosierra, ¿no? Sí, pues salió. Sí, y claro, y simbólicamente, ¿qué es la motosierra? Ahora que el presidente Milei ya lleva un tiempo en el gobierno, es por un lado algo que toda la ciudadanía, y me imagino que las izquierdas también habrán de considerar razonable, que es la eliminación de los ñoquis, de subsidios que en el caso de Argentina muchas veces no se llegan a entender, pero también ha sido la eliminación de una serie de subsidios que efectivamente constituían protección social. En el presupuesto que anunció para la Nación el día antes de la visita de Kast, el presidente Milei eliminó el aporte a las universidades estatales, que por favor no se entienda que lo estoy diciendo corporativamente, pero en todo país las universidades son constitutivas de la creación de conocimiento para el desarrollo de proyectos estratégicos. Y más en Argentina. Claro, misma cosa la ciencia, la eliminación de todos los apoyos del Estado a la cultura, y eso ya accede a la agenda. A los programas de mujeres también. Claro, entonces, y eso ya accede a migración, seguridad, economía, ¿no? Ahí te pregunto, Fernanda, y luego volvemos con Juan Andrés, ¿cómo ponderas en ese contexto la foto con la motosierra? Pues la motosierra es lo que acabo de decir, no es una motosierra, ¿no? Sí, yo honestamente no creo que haya tenido ese significado en el caso de Kast, pero me hago cargo de que por lo menos da para pensar de que puede haber un riesgo, ¿no es cierto?, de que tienda a haber
un voluntarismo en el sentido de quizás no querer eliminar beneficios sociales derechamente, o no al menos el modo que lo hizo Milei, porque por lo demás la realidad chilena es de una mayor responsabilidad fiscal y los beneficios que se entregan en Chile, a mi juicio, están mucho mejor estructurados que lo que en su momento llegó a ocurrir en Argentina. Sí, claramente hay una intención respecto de reducir, siento yo, ciertos departamentos del Estado, y ahí creo que es una línea roja, efectivamente. No sé, me parece que el mandato no es, por ejemplo, a eliminar un ministerio como el Ministerio de la Mujer. Siento que el mandato es un mandato de eficiencia. Entonces, creo que, honestamente, no creo que haya sido una decisión deliberada políticamente como una señal política de Kast para decir que iba a entrar a hacer una especie de Milei 3.0 chileno respecto de lo que es el sector público. No creo que haya sido eso, creo que fue más bien casual, lo cual a mí me hace, a su vez, tener algún grado de preocupación respecto de cuál va a ser el rigor comunicacional que va a tener la presidencia en adelante, porque una cosa es el candidato y otra cosa es lo que viene de aquí en adelante, ¿no es cierto? Pero no creo que haya necesariamente una velada, un velado guiño hacia que haya una voluntad de hacer algo distinto que lo que se dijo en campaña. Pero sí hay una línea roja, atención, sí hay una línea roja respecto de su capacidad de eliminar ciertos programas, no sé si ciertas unidades completas del Estado, pero ciertos programas que pueden generar ruido, y no necesariamente programas que van por el lado del beneficio directo a la población, pero sí programas que pueden ser percibidos dentro del grupo oficialista más duro, o sea, futuro oficialismo más duro, como programas que se asocian con temas ideológicos, y que ahí quizás faltan un poco de sensibilidad de conectar con que son cosas que para la gente son importantes más allá de la ideología. Creo que ahí hay una línea roja, un signo de pregunta, y porque por ahí sí puede haber tentación de reestructurar cosas que han estado funcionando porque se consideran muy ideológicas, por ejemplo. Juan Andrés. Mira, yo comparto una opinión que dio hace un tiempo atrás Vidal Vocero, que se le llama. Porque es un dato de realidad. O sea, lo que está haciendo Milei en Argentina, esto se hizo en Chile con el golpe. Claro. O sea, nosotros aquí tenemos un Estado subsidiario, que no hay algunos cambios, pero en lo sustantivo se mantiene esa arquitectura. En lo económico, qué decir. Entonces creo que el problema que no solo va a tener este gobierno, el presidente electo, sino que el que sale, es cómo diablos se logra un crecimiento de la economía, y que ya está empezando a abrirse camino ese diagnóstico que creo que es el real. Incluso en economistas de derecha, Cecilia Cifuentes la leí el otro día, en términos de cómo se logra un crecimiento económico que te permita ni más ni menos que financiar políticas públicas. Exactamente. Ese es el problema que tiene Chile, y lo tuvo ahora, lo tuvo en este gobierno, y ya lo venía de antes. Nosotros lo tuvimos en el gobierno de la nueva mayoría, yo me recuerdo. Entonces, hay un problema muy de fondo que creo que es necesario visualizar, porque no es menor. O sea, el problema que tiene Chile no es que tú tengas que achicar el Estado, si el Estado ya es chico. Puede hacerlo más eficiente, de acuerdo, gestión, no tengo ni un problema con esa parte, al contrario. Pero achicarlo, así como decir el casus belli, vamos a tener un Estado más chico y vamos a tener, por tanto, a partir de eso, los recursos para crecer y para financiar ni más ni menos que políticas públicas. Yo me refiero a salud, educación, salario, es decir, estamos hablando de las cuestiones fundamentales, productividad desde el campo privado, que yo creo que, lo digo con mucho respeto, pero por favor, ojalá que los privados ahora con este gobierno se metan realmente en el interés nacional, porque nunca lo han hecho desde los 90 en adelante. Siempre han estado exigiendo, pero nunca se han involucrado en el concepto de proyecto nacional de desarrollo, significativamente. Entonces, claro, tú tienes un país en donde las dicotomías... De ahí viene la afirmación de que en Chile tenemos un empresariado rentista y no innovador, ¿no? Exactamente. O sea, en el fondo siempre están pidiendo condiciones al Estado, que además es un Estado chico, que además es un Estado que está muy al servicio de ellos, pero no se ponen. Y yo digo, no es que aquí solamente Teletón, con todo el respeto a la Teletón, pero es que lo que nosotros necesitamos de verdad para acuerdos nacionales, público-privados, que hay hechos concretos que demuestran que sí se pueden hacer, necesitamos un empresariado involucrado en toda la línea. Mira, por ejemplo, yo entiendo que lo que hizo Kast respecto de las 40 horas, claro, al final no negó las 40 horas y dijo no las voy. Pero hay un punto. El punto es que en la aplicación concreta,
muchos empresarios, ¿qué es lo que dicen? Bueno, si quieren 40 horas, entonces vamos a tener que reducir los salarios. Si quieren 40 horas, entonces van a haber menos campo ocupacional. Y por el otro lado, la pequeña y mediana empresa, que está totalmente subordinada al banco, porque depende del banco, no tiene los recursos para sostener, ¿no es cierto?, en sus pequeños y medianas empresas o emprendimientos, situaciones laborales que son totalmente justas y legítimas de las personas que trabajan en esos lugares. Entonces tú tienes problemas estructurales de fondo que yo creo que, siguen dándose vueltas, se siguen dando vueltas, y ahora le tocó al gobierno del presidente Kast enfrentar este tipo de situaciones. Sí. Pero son situaciones objetivas, no sé si me explico, reales. O sea, sí. Hubiera sido Janet Jara, le hubiera tocado este desafío. Sí. A ver, retomemos a la vuelta, Fernanda. Les dejo la siguiente idea para que la podamos masticar mientras ahí rellenamos las tazas de café. Doctrinariamente, esto no es una opinión, yo revisé las páginas de las declaraciones de principios de los partidos. Todos los partidos, si sumamos Chile Vamos más el Partido Republicano, adhieren doctrinariamente al Estado subsidiario, ¿no? Esa es una manera de entender la relación entre el Estado y la sociedad. Pero con distintas palabras, y las palabras tienen carga. O sea, el Partido Republicano en su declaración de principios dice que cree en el Estado mínimo, ¿no? Y entiendo que hace alusión al Estado chileno del 2025, no al Estado del 10 de septiembre de 1973, sí. ¿no? Mientras el partido, mientras Evópolis lo plantea de una manera mucho más eufemística, ¿no? Entonces, claro, las palabras tienen sus cargas, ¿no? Y retomemos eso a la vuelta, porque voy a dejar la siguiente inquietud. Para cerrar las fronteras, independientemente de lo que uno opine de las políticas públicas, para cerrar las fronteras se necesita mucho dinero. Para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia se necesita mucho dinero. Mucho. Entonces, claro, la pregunta es cómo se concilia por ejemplo, una propuesta como la que ha hecho el presidente electo de reducir en 4 puntos los impuestos, ¿no? Y dependiendo de las miradas de sociedad, Fernanda, Juan Andrés, que ustedes tienen miradas distintas, y sin embargo podemos hacer diálogos fantásticos acá, depende cómo uno se baja del caballo, ¿no? Bueno, dejo ahí algunos elementos para que los retomemos a la vuelta. Son las 9:03 en este radioanálisis de día viernes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, junto a la agrupación cultural Semillas de Pueblo Chico de la comuna de Pumanque y el programa Chile, su tierra y su gente, producido por el ballet folclórico Antumapu, les invitan a sintonizar un programa especial
que resume el primer festival de canto por travesura realizado en Nilahue, Cornejo, región del Libertador Bernardo O'Higgins. Acompáñennos el sábado 20 de diciembre a las 16 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl para celebrar la tradición viva que mezcla el guitarrón chileno y la guitarra traspuesta con el humor, el ingenio, la poesía y el canto popular. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. De Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Antes de volver con el panel de conversación, al gran Angelo Piratini, en este caso junto con los Vázquez, porque se va a presentar hoy día y como si fuera poco, mañana también, en nuestra sala máster con un concierto que se llama Angelo Piratini a la carta. Un concierto donde están prácticamente todas las entradas vendidas, pero donde sin embargo las pueden comprar a través del sistema Portal Ticket. Pero lo que queremos hacer es que también, junto con las personas que compren las entradas y vengan a los dos conciertos acá a la sala máster de la Radio Universidad de Chile, hagamos también un par de regalitos, ya que nos estamos acercando a la Navidad. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Pancho, si regalamos 2 entradas dobles para hoy y 2 para mañana? ¿Sí? A partir de ahora, 229-77-1579, llamen desde ahora para poder venir a ver a este destacadísimo músico nacional, tanto hoy día a las 7:30 de la tarde como mañana sábado a la misma hora. Hecha la mención, volvemos con Fernanda García. Bueno, esta es una de las reflexiones más importantes de la política, ¿no? ¿Qué tamaño, en función de mis posiciones doctrinarias, debe tener el Estado? El tema es si se puede hacer política pública sin Estado, ¿no? Ya, vamos a adherirnos a lo que dijo el presidente electo y a tu punto de vista de buena fe de que el presidente Kast no tiene la intención de hacer algo así como Milei, quien dijo que el Estado no era parte del problema, sino que era el problema, o que encabeza el Estado para destruirlo por dentro. El lunes también dijo, claro, la justicia social es cosa de ladrones, dijo. Bueno, ya, imaginémonos que no va a hacer eso, pero la pregunta es, cuando tú le prometes cosas a la ciudadanía, ¿qué Estado necesitas para poder cumplirlas, ¿no? Correcto. Fernanda. Sí. Es un tema crucial. Yo anoté los 3 elementos que mencionaste antes de que nos fuéramos a la pausa. Voy a un poco, lo pensé desde ahí. Primero, la reducción de impuestos. La reducción de impuestos fundamentalmente
¿Qué pasa con aquello? Eso hay un tema de convicción, ¿no es cierto? Como para todas las derechas, porque voy a entrar de inmediato en las matices, ¿no es cierto? Para todas las derechas el crecimiento es indispensable para incluso alcanzar justicia social en el sentido, un sentido compartido con una visión más de izquierda. Se estima que ese crecimiento, una manera de incentivarlo es por medio de la reducción de impuestos, ¿no es cierto? Así, bien, raya para la suma. Eso, que en su momento era algo, una idea de derecha, a mí lo que me gustó de algún modo de ver que había un proceso también dentro de la izquierda chilena, dentro de los últimos 4 años, incluso en el Frente Amplio, es hablar de crecimiento, hablar de emprendimiento. Quizá se hace una diferencia muy bien grande entre emprendimiento y empresa en circunstancias que todos son emprendedores y obviamente si bien hay importancias relevantes entre las MIPYMES y lo que es el gran empresariado chileno, también cuando se hace una diferencia tan marcada, lo que se hace es privar de un relato de identidad a partes importantes de la población que su trabajo es un emprendimiento, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Creo que ahí hay una identidad común de derecha, pero que creo que ahora, gracias a Dios, es más compartida y no es privativa de la derecha. Es como a la inversa antes haber dicho que la justicia social era privativa de la izquierda. No, yo creo que en su momento lo fue. De hecho, la izquierda nace como un resultado, ¿no es cierto?, de aquello. A principios estábamos hablando siglo XX, fin del siglo XIX, pero hoy no. Gracias a Dios y en buena hora, ¿no es cierto? De ahí el Estado subsidiario, el salto es cuántico, porque el Estado mínimo no es el Estado subsidiario. Yo entiendo que hay sectores de la derecha, sobre todo lo que tiende a identificarse con corrientes libertarias, más que liberales, lo lee así. Pero ahí hay una diferencia sustancial. Entonces, cuando la gente dice que, yo sé que esto lo dicen mucho para campaña, que las diferencias entre algunos economistas de Chile Vamos, por ejemplo, y visiones libertarias del Estado mínimo son diferencias de cantidad, yo creo que es un error conceptual importante. No hay diferencias de cantidad, son diferencias de convicciones, de principios, ¿ya? Como yo entiendo la subsidiariedad, es no el Estado mínimo o el Estado como un mal, sino como el Estado como un bien. Es un bien, pero es un bien que está al servicio de la persona humana y no la persona al servicio del Estado. Por lo tanto, si tengo que priorizar, priorizo la individualidad por sobre el colectivismo, pero no el individualismo. Ahí aparece el libertarianismo. Entonces, perdón lo abstracto y como... No, es que esta distinción doctrinaria que estás haciendo no es menor porque es fundamental para la conversación que estamos teniendo. ¿Sí? Correcto, y permite que se estructuren y que no sea, que a pesar de que los políticos y quienes debatimos política, ¿no? Yo no me creo una iluminada ni mucho menos, por mucho que nos parezcamos sorprender de que se vayan armando nuevos ejes en las fuerzas políticas, yo creo que es miopía nuestra, porque la verdad es que estas nuevas alianzas y estos nuevos ejes lo que van haciendo es que van mostrando una comprensiones distintas de la sociedad que se están organizando de una manera distinta. La idea, y aquí Juan Andrés va a saber mucho más que yo, pero de que hayan como tensiones dentro del Partido Comunista creo que también revela una necesaria modernización en lo que es el comunismo respecto hoy, digamos, ¿no es cierto? Se ve un sector que no habla, no le parece para nada esta idea de que el Estado tenga que ser más eficiente o más pequeño, y otra que habla de aquello sin duda desde una visión más socialdemócrata. Entonces, ¿qué pasa? Me parece súper importante que como país seamos capaces en adelante de explicitar nuestras convicciones sin temor. Es decir, la izquierda, y eso yo creo que sería un avance con todo lo traumático que hemos vivido el último año, la izquierda que cree en que el emprendimiento y el crecimiento es necesario, tiene que hacer el punto que estamos haciendo aquí, que están haciendo ustedes dos, lo han comentado, qué tipo de Estado es el que nos permite hacer la política pública que estamos proponiendo, satisfacer las necesidades sociales, porque ustedes mismos, voy a hacer la narrativa, si ustedes mismos dicen que el Estado está al servicio de la persona, bueno, que esté pues al servicio del Estado de la persona, que haya un mecanismo activo en los cuales el Estado permita distribuir, permita, ¿no es cierto?, una sociedad más justa. Pero a la vez eso supone, y creo que Chile hemos estado atrapados mucho tiempo en una discusión bizantina, supone entender también que eso es que el Estado no lo tome a todo, sino que los privados están llamados a participar con una noción, como decía Juan Andrés antes, que sí es de sentido país, de sentido de bienestar común y no solamente de ganancia personal. Sí, bueno, hay varios elementos. Ahí, Juan Andrés, como te quieras referir a lo que señala Fernanda, a mí me da la impresión de que el segundo gobierno del presidente Piñera está muy contaminado para efecto de un análisis por el estallido social y por la pandemia. Entonces no es un gobierno que uno pueda analizar en régimen, ¿no? Pero sabiendo que es un ciclo político distinto, el primer gobierno del presidente Piñera
no fue un gobierno, así mirado desde la izquierda, no fue un gobierno estrictamente neoliberal, por decirlo de alguna manera. De hecho, él en campaña decía que... Y desde la derecha también, po. Sí, po. Él en campaña dijo que iba a mantener la red de protección social de la presidenta Bachelet, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que volviendo a la discusión que hay al interior del progresismo y de las izquierdas respecto a por qué pasó lo que pasó, y volviendo a lo dejado, si tú te fijas, más allá de la acidez y de la virulencia de las campañas, a mí me da la impresión que esta fue la elección presidencial donde hubo, te vas a enojar conmigo, Juan Andrés, pero donde hubo menos diferencias sustantivas entre los dos candidatos. Claro, porque yo insisto, porque yo creo que si hay algo que quedó instalado, para mi gusto es muy importante en Chile, es que hay un diagnóstico relativamente común de lo que es de verdad Chile, con sus problemas sociales, con sus problemas económicos, con sus dramas. Entonces no sacamos nada con seguir comparando Chile con, no sé, país de África que la está pasando re mal, o con otro, ¿me entiendes? Porque eso a ti no te da la medida de explicarse la subjetividad que existe en Chile en este momento y por qué la gente vota como vota. Pero mira, yo creo que hay otro tema. Yo trato de hacer el esfuerzo de mirar la proyección de país. Yo tengo la impresión de que, y comparto contigo lo del segundo gobierno de Piñera, porque le tocó el estallido, le tocó la pandemia, es decir, pero fíjate, mira, es que hay cosas que es bien importante tomarlas en cuenta, porque el propio presidente Piñera en un momento dice: lo que estamos haciendo, por ejemplo, en concreto con las vacunas, lo podemos hacer porque Chile tiene desde décadas un sistema sanitario público que te permite sostener una arquitectura para construir vacunas en las condiciones en que se hizo. Entonces, o sea, el resumen es poder ir a vacunarse a 5 cuadras de la casa. Ese es como el resumen. Entonces, yo lo que creo que no es que haya que no mirar, o sea, a ver, si la historia no se repite, si eso es un absurdo. Nunca se ha repetido. Si el problema es que cuando tú tienes una instantaneidad que te va comiendo las urgencias procesales del país, entonces sí te quedas con situaciones como las que yo creo que estamos en cierta manera viviendo hoy. ¿Por qué? Porque el tema del crecimiento, del punto de vista económico, con impacto en la sociedad chilena, con impacto en lo que es productividad, con lo impacto que es reinversión de capital, es decir, en el fondo la sostenibilidad de la economía chilena, esto yo diría que viene dando luces rojas desde el primer gobierno de Michelle Bachelet. De ahí empiezan las luces rojas. Y que el primer gobierno de Michelle Bachelet, desde el punto de vista de políticas públicas, lo conversábamos en un momento, ella tuvo que enfrentarlo en ese contexto, y en ese contexto, en cierta manera le dobló la mano a su ministro de Hacienda para decirle: miren, nosotros necesitamos que haya sectores sociales como las mujeres y otros que reciban bono y que reciban ayuda porque la están pasando muy mal. Y un ministro de Hacienda no puede estar preocupado de que te quedaste sin plata y chao, porque ocurre que como te quedaste sin plata, que es un poco la función de DIPRES, del Ministerio de Hacienda, se te desploma todo. Entonces, la oposición entre creer de que Chile no está frente a un problema real de crecimiento de la economía y que eso se va a resolver en la medida en que tú reduces tus políticas públicas para efectos de la pervivencia de la ciudadanía, para mí es una falacia brutal, aparte además de no ser real. Entonces creo que tenemos, siempre me refiero mucho a varios, pero para mí quien tiene una visión de campo muy profunda desde el punto de esta perspectiva es Fred Davis, que lo que ha planteado y lo viene planteando desde este tiempo que te menciono. Yo me acuerdo que las últimas conversaciones con él fueron cuando nosotros en el gobierno de mi segundo gobierno de la nueva mayoría conversamos con él a propósito de esta situación que se nos produjo dentro del gobierno, de un sector que te decía: no tenemos, y es muy grave buscar la gratuidad total de la educación porque no hay recursos, porque aquí, porque acá, porque allá, y se buscaba por esa vía la reducción de propuestas que venían desde el programa de gobierno, y se lograron en algún caso. Ahora, ¿cuál es el pensamiento de Fred Davis? Trato de replicarlo de la manera lo más objetiva. El planteamiento es que este modelo económico, el chileno, que se instala desde el golpe para adelante, porque de los 90 para adelante que cambian algunas cosas, pero no cambian los sustantivos,
hoy día requiere modificaciones cualitativas, particularmente desde el punto de vista de la reinversión de capital, del punto de vista de la productividad y del punto de vista de generar ciclos, ya no 1, 2 o 3 años, a partir del cual el problema o la situación de crecimiento se pueda reflejar en temas como reinversión, temas como financiamiento de políticas públicas y temas como mantención de la economía en un tiempo, en un mediano plazo. Sí. En un mundo en donde yo te digo, de verdad, si alguien a mí me dice que no es importante profundizar la relación con China en este ámbito, miren lo que pasó bajo dictadura. No, por cierto. Bueno, se nos pasó el tiempo hablando de este tema y no me arrepiento porque creo que es un gran tema. Lo único malo es que no vamos a alcanzar a hablar mucho de la polémica que se ha abierto sobre el reajuste del sector público. Pero sí quiero que hagamos una pasada sobre esto. Yo diría 2 o 3 cosas. Ya algo conozco el tema, Fernanda, Juan Andrés, porque soy jefe de servicio. Entonces, sí, conozco el estatuto administrativo bien, digamos. Diría 2 o 3 cosas. Primero, a mí no me cabe duda de que este acuerdo que se hizo para que a través de la ley la confianza legítima se establezca a partir de la segunda renovación, tiene como antecedente el temor de las organizaciones de los funcionarios públicos a que haya despidos masivos en el próximo gobierno. No me cabe duda que sin esa condición esto no se hubiera incorporado en esta negociación particular. Por otro lado, el gobierno entrante lo interpreta como una señal de hostilidad al nuevo gobierno. Pero el tema de fondo, yo diría 2 cosas y ahí, Fernanda, te doy la palabra. Primero, independientemente de cómo haya sido, a mí me parece que es correcto el principio de no delegar ni en la Contraloría General de la República ni en los tribunales de justicia la política respecto a los funcionarios públicos, ¿no? O sea, que sea a través de la ley, de alguna manera, lo dijo aquí Gael Jomans una vez, de alguna manera dijo, la política o el Parlamento se ha lavado las manos respecto a lo que debemos resolver nosotros, ¿no? Pero lo segundo es que desde distintos lados hay desincentivos a conversar sobre la actualización del estatuto administrativo. Porque es cierto que después de una cantidad de años los funcionarios públicos pasan a ser relativamente difíciles de despedir, pero también es cierto, Fernanda, que no hay indemnización por años de servicio. O sea, tiene por un lado y por el otro, ¿no? Y finalizo con esto. Este fantasma del despido de funcionarios públicos, por ejemplo, de los operadores, en fin. Los estudios transversales coinciden en que el problema está más bien focalizado en los municipios que en el Estado central, ¿no? Lo dejo hasta ahí, son varias aristas, sé que podríamos hablar toda la mañana sobre el punto, pero algunos tips de tu parte, Fernanda, sobre esta controversia. Que muy de fondo pienso también, ¿eh? Sí. Muy de fondo, tips, así, para no comerme el tiempo todo yo sola. Sin tu introducción, voy a ser bien transparente, sin la introducción que acabas de hacer, con la cual concuerdo mucho, tú me hubieras preguntado solo, así como estos programas de tele que son como más ping-pong, menos conversación. ¿A usted le parece que se haya incluido? Yo te habría dicho no, es una profunda decepción porque genera desconfianza, porque desde un gobierno que además está tratando de construir equipos, porque es un partido bastante de nicho el republicano, y además está tratando de construir confianzas dentro de su propio bloque, y por lo tanto la sensación de llegar a un terreno hostil donde van a haber funcionarios que teóricamente debieran ser de confianza o de algún grado de confianza, no me tomen la palabra literal, porque desde el punto de vista administrativo, ¿no es cierto? Entonces se toma como una especie de agresión o como un borrar con el codo el tema de las palabras que por lo menos a mí me parecieron muy sinceras del presidente Boric en el sentido de decir vamos a poner toda nuestra parte para que haya una transición con altura de miras en favor de los chilenos. Hecho ese punto, sin duda que aquí lo que falta es un diseño, una reestructuración de fondo, porque debiera haber total claridad, ¿no es cierto?, respecto de qué tipo de funciones son netamente políticas y cuáles no lo son, de modo que no se dé ni siquiera la discusión. Esto es, y ahí, por supuesto, quizás estas personas que van a necesariamente ser personas que van a ocupar cargos muy netamente políticos o de confianza política, van a tener un estatuto tanto de contratación como de despido o de desvinculación, si hay un cambio de gobierno, mucho más claro, mucho más acotado, con incentivos económicos que incluso pueden ser más importantes a modo de bono, si ustedes quieren, pero no tener una trayectoria funcionaria como la que tienen personas que no tienen ese perfil, sin perjuicio que es legítimo que esas personas tengan también visión política. Si también, claro, luego es
un absurdo esperar que un funcionario público no tenga una determinada adhesión, es ridículo, ¿no es cierto? Dicho eso, me parece una pena porque cuando ayer escuchaba al ministro Grau, y sin yo todavía haberme enterado de esta cláusula de inamovilidad, por ponerlo en corto, yo sí estaba conforme con la negociación al que se había avanzado desde el punto de vista de el reajuste, el acuerdo al que se había llegado me había parecido sensato y republicano en el sentido institucional de la palabra republicano, y creo que esto ensucia un poco aquello y me temo que va a implicar un llamado al rechazo de eso, y eso al final termina perjudicado nuevamente a aquellos a quienes se quería beneficiar. Así que lo encuentro un episodio lamentable, espero que tenga una salida más institucional en que las partes puedan conversar de buena fe. Sí, sigo pensando que es necesaria una reflexión, pero de fondo, no De fondo. Por las pasiones de la coyuntura respecto a cómo fortalecer el empleo público. Fortalecer implica proteger a los buenos trabajadores, también implica generar condiciones para que salgan quienes no comprenden adecuadamente el concepto de servicio público, que disculpen lo idealista, pero yo creo mucho en que un funcionario público tiene más deberes que un funcionario privado, ¿no? Completamente. Porque sirve a algo más noble, ¿no? Pero bueno, probablemente aquí el problema es que se da en contexto de un cambio de gobierno, ¿no? Juan Andrés. Sí, mira, yo lo primero creo que es súper importante, si de verdad se está asumiendo por las dos partes el diagnóstico de que en este país el miedo a perder la pega y cosas así es parte de una cotidianidad, yo creo que hay que tomar en consideración el punto. Ahora, esto no significa que necesariamente se le dé un aval. Por ejemplo, se ha jugado mucho en los últimos años con este tema de que se bajan los sueldos en el sistema público, que son muy altos. Pero al final, lo mismo pasa con el Parlamento. Pero al final queda todo enredado y lo que la ciudadanía, que mayoritariamente que ve esto, dice, bueno, pero la mayoría no tenemos sueldo alto. La mayoría tenemos sueldos bajos, tenemos sueldos precarios. Entonces, chuta, cuando se trata de tomar medidas en una dirección y se tratan de abultar cosas, yo diría que yo trataría de trabajar con mucho más transparencia y con más sentido del servicio público estas cosas. Mira, lo segundo, yo no sé, yo tuve la experiencia en el gobierno de la nueva mayoría, pero este Estado, que es un Estado complejo, que no es nada tan simple como algunos creen, va a requerir de gestión de acuerdo a lo que el propio presidente electo y su programa dicen que van a realizar, una gestión muy potente y eficaz desde el servicio público. Y yo no creo que pueda inventar de un día para otro un ejército de personas que tienen que tener una capacidad de gestión partiendo por el conocimiento básico de lo que es el Estado y su gestión concreta. Fíjate que una de las cosas que le ocurrió al primer gobierno del presidente Piñera fue esto, y que también le ocurrió al segundo gobierno de la presidenta Bachelet, porque venían cuestiones de reforma que los funcionarios que históricamente habían trabajado en el Estado, en los gobiernos de la concertación, no tenían una experiencia previa y con cierta, lamentablemente un poco cierta prepotencia, ¿no? Se creía que se las sabían todas. Entonces, cuando tú tienes que hacer reformas cruciales como los temas de educación, como los temas respecto laboral u otros, y este gobierno también tuvo ese problema. Sí. Lo tuvo, y fuerte. Entonces yo creo que hay que sacar una lección, no sé, no quiero darle ninguna orientación al actual gobierno, pero yo creo que hay que sacar una cierta lección de todo esto desde el punto de vista de que la gestión en este estado tal cual como es, que no lo vas a cambiar de un día para otro, para hacer lo que tú dijiste que ibas a hacer, concretamente, por ejemplo, trabajo eficiente para terminar con el crimen organizado. Chupaya, o sea, te digo, es un tema de acuerdo en el Parlamento, claro, pero también es un tema de gestión, es un tema de protocolos, es un tema de operar sobre una realidad muy crítica, rápido, con las policías, con la sociedad civil, con los municipios. O sea, tú tienes que echar a andar un nivel de gestión de colectivos humanos concreta que te requiere mucha eficacia. Y eso es lo que a mí me parece que debe ser la centralidad desde el punto de vista del Estado. Yo concuerdo con Fernanda en que sería saludable separar los cargos de confianza política de los cargos de funcionarios públicos de carrera. Esa falta de claridad se presta
para que se despida a funcionarios públicos que no son cargos de confianza, y también sirve para que alguien entre como cargo de confianza y después se haga el funcionario público, pero para que tengamos números encima de la mesa. El Estado chileno tiene actualmente, según el Consejo para la Transparencia, 841.000 funcionarios públicos. Pero de esos 841.000, casi 400 pertenecen a las municipalidades. Sí. O sea, eso quiere decir que hay prácticamente una relación de igual a igual entre Estado central y municipios. Y yo sé que el candidato que ganó no es Kaiser, sino Kast, pero simplemente decir que en campaña, por lo menos la candidatura de Kaiser, planteó el despido de 106.000. Claro, y 106.000 corresponde más o menos al 25% de los funcionarios públicos del Estado central. La mayoría de los municipios en Chile están administrados por personas de derecha. Entonces, el problema es complejo, y yo creo que los números nos ayudan a ir por el lado de la complejización más que de la simplificación. Pero bueno, estos datos quedarán para una próxima conversación. Fernanda García, como siempre, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Juan Andrés, como siempre, por la conversación. Chao. Vamos a dar, antes de ir a la pausa, los ganadores de nuestro concurso a través de un sistema tecnológico y multimillonario que nosotros hemos contratado, que se llama WhatsApp. Nos han entregado a los ganadores. Para el viernes, Vivian Bustos, y para el sábado, Aide Carrasco y Miguel Pérez. Ellos son los ganadores para el concierto de Angelo Peratini. Vamos a una pausa, y a la vuelta vamos a comentar un muy interesante libro que se acaba de publicar sobre los balnearios populares 1970-1973, que fue una iniciativa cuyas rememoraciones llegan hasta el día de hoy, al punto de que se acaba de publicar un libro.